respecto a la vida y a la muerte, acerca del bien y del mal, cuándo retener y cuándo soltar, consejo sabio y palabra oportuna, de Génesis hasta Apocalipsis, respuestas que solo pueden ser halladas en la palabra infalible, la más poderosa arma para destrucción de fortalezas, de razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento pleno del único Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. La Sociedad Bíblica Iberoamericana presenta Frente a la Biblia. Muy buenos días para todos los oyentes de la Biblia.org Radio. Bonita semana que nos regala Dios y comenzamos hoy ubicándonos frente a la Biblia, este programa producido por la Sociedad Bíblica Iberoamericana y conducido por su editor Carlos Fuchán y este colaborador Jorge Tedaldi. Ya lo tenemos a Carlos en línea. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Saludos cordiales en el grato amor de Cristo para ti, toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, trabajando intensamente con la cuarta edición de la Biblia textual para tenerla a tiempo, para que el público pues pueda recibir esa, creemos que es una verdadera joya de reconstrucción, tanto en su texto como en su compaginación original, y bueno, que creo que va a ser de gran bendición para todo lector de habla castellana. ¿Cómo estamos hoy, Jorge? ¿Cuántos amigos, hermanos tenemos en línea hoy? Hasta este momento el chat en mi pantalla cuenta 27 usuarios en línea, o 27 personas, de los cuales 21 han ingresado ya como usuario, han podido crear sus cuentas y han ingresado como usuario, los cuales voy a mencionar y a saludar, entre ellos Enrique Sayago, Silvia Vera, Miguel R. desde Tacna, Perú, supongo, Mirta desde Tandil, Argentina, Marisabel, Natalie Gantier, Mario Trujillo, Sebastián Arce, Patricia Vivar, Oscar Chacón, Estefanía Campos, Esteban Rogel, Alonso Inelsi, Tony Trejo, Verónica Venegas, Antonio Andión, María Lucía Pavón, Antonia Mesina, Ángel Paredes, y hay otros invitados más que están también escuchando, conectados a la página web, algunos de ellos allí atentos al chat sin haber ingresado como usuario, a los cuales les invito, si quieren ingresar como usuario para aparecer en esta lista y que les saludar, deben pisar o presionar el botón entrar y luego presionar el botón crear nuevo usuario, y entonces colocan allí su nombre, apellido y una contraseña única para este chat, y a partir de hoy en adelante podrán ingresar ya como usuario registrado y aparecer en la lista. También les voy a invitar a los que deseen participar en vivo en el programa de hoy y los programas sucesivos a través de Skype. Lo pueden hacer, deben agregar las cuentas Frente a la Biblia, todo pegadito, Frente a la Biblia, y la cuenta Frente a la Biblia Venezuela, Frente a la Biblia Venezuela. Agreguen esas dos cuentas allí, nos indican durante el programa que quieren participar o llaman directamente, no hay problema, y enseguida les conectamos para que podamos entre todos pues hacer aportes o incluso preguntas al tema que se esté tratando en ese momento. Bueno, tenemos, vamos a ver, Carlos. Sí, a mí me gustaría, si me permites, hoy tengo ganas de orar y encomendar este programa, este día al Señor. Gracias por las palabras de aliento que estoy leyendo en todo el chat, y una corta oración, si me permite. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por poder estar delante de tu presencia. Gracias por la oportunidad en estas ondas hercianas que te pertenecen a ti, Señor, que son tuyas. Bendito Dios, aún los lugares del norte son tuyos, Señor. Sean echados tus adversarios y tus enemigos,
y que nosotros, como el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo, podamos reinar en gloria, bendito Dios, y ayudarle en los juicios que Él nos ha asociado. Gracias por tanta bendición y tantas promesas maravillosas, Señor. Gracias por la promesa del cuerpo de gloria que dentro de poco tiempo nos vas a dar, a conceder. Te pedimos particularmente hoy en esta mañana una bendición sobre tu hija, nuestra hermana Antonia Mesina, que está, Señor, enfermita, quebrantada, Señor, para que ella sea fortalecida interiormente en el hombre interior según Cristo, Señor, y que tú puedas contestarle todas sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus paradojas que tiene que vivir, así como todo hijo tuyo. Te damos gracias. Ayúdanos en la obra, ayuda, Señor. Sopla viento a favor sobre la Biblia Hebraica Crítica, sobre la cuarta edición, para concebir los fondos, que se sumen más y más hermanos y amigos aquí a este programa y a Foro Bíblico. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amén. Jorge, adelante con los saludos. Perdona la interrupción. Por favor, no faltaba más. Eso es lo más importante, encomendar las cosas al Señor, aunque a veces lo hacemos fuera del aire. Por supuesto, al iniciar el día encomendamos cada actividad y cada asunto en el que nos ocuparemos durante el día, pero no está de más. Claro que sí, hermano, no hay problema. Bueno, fíjate, tenemos ya desde temprano, allá hay gente que se va conectando, el primero que escribe, aunque no necesariamente el primero que se conecta, pero es posible que sí, porque él es, si se puede usar la palabra, uno de los mejores fans de la palabra de Dios. Bueno, y del proyecto de la Sociedad Bíblica, Enrique Sayago. Enrique desde temprano escribió: buenos días, Dios nos bendice, una excelente semana para todos, velando en su presencia. Mario Trujillo también saluda: bendiciones, mis queridos hermanos en el mundo entero, un abrazo desde Riobamba, Ecuador. Marisabel dice que hoy nos acompañen la gracia y el favor y la misericordia de Dios, llenándonos del ambiente agradable que genera su presencia. Antonia, buen día, bendiciones de lo alto para todos mis hermanos. Antonia Mesina, un saludo para Antonia. Buenos días a todos, que el Señor los bendiga abundantemente en todo, nos dice Sebastián Arce. Anla Alonso Inelsi también saluda, buenos días. Ángel Paredes, buen día queridos hermanos, la paz de Cristo para todos, saludos cordiales desde Ambato, Ecuador. Patricia Vivar, buen día mis queridos hermanos, desde Tandil, Argentina, les saludo. Marisabel también saluda. Oscar Chacón, les saludo con la paz y la gracia del Mesías, buen día. Tenemos a Marisabel desde Resistencia, Chaco, en Argentina. Luego Verónica Venegas, Dios los bendiga, buen día, Dios los bendiga en este hermoso día que ha hecho para alegrarnos y gozarnos en él, amén. Miguel R. dice, es correcto, Tacna, Perú, gracias. Es Miguel Rufrán, un saludo Miguel Rufrán para ti. Alcira Hernández, quien no ingresó como usuario sino como invitado, también está participando con sus saludos. Buenos días para todos. Jesús Homero, buenos días hermanos, un saludo desde el Cauca colombiano, que tengan un feliz inicio de semana. Tenemos Sebastián Arce, bendito sea nuestro Señor. Ok. Bueno, eso por ahora los que se han animado a escribir en el chat, Carlos. Como he dicho en otras oportunidades, el chat dice que hay 28 en línea, no quiere decir que haya 28 personas escuchando, puede haber más, porque si se conectan a través de su dispositivo móvil, bien sea tablet o teléfono celular, pueden recibir el audio sin estar en la página web labiblia.org, y entonces no aparecen aquí en el conteo de personas en línea. Este conteo es solamente de las personas que están propiamente en la página de labiblia.org. Muy bien, muchas gracias Jorge. Sí, sabemos también que hay muchas personas que pueden estar oyendo las emisoras que están conectadas, tales como Buenas Nuevas. No sé si estará
Radio Oasis en este momento, pero hay algunas emisoras que también creo que están pasando este programa una vez grabado. Bueno, vamos a ir adelante con las inquietudes que tenemos. Yo esta mañana tempranito recibí, seguramente ustedes habrán recibido también, un comentario muy luminoso de Enrique sobre el tema que nos ocupó la semana pasada, las bodas de Canaán, y quería significar que lo leyeran con cuidado porque tiene allí información adicional muy valiosa, muy hermosa acerca de esos 2 días que se vuelve a quedar el Señor Jesucristo antes de llegar a las bodas de Canaán. O sea, es lo mismo que cuando muere Lázaro, que claro, el que salió con el mensaje no sabía que se iba a morir Lázaro. Entonces tardó, creo que fueron 2 días, y ya había muerto Lázaro. Entonces, pero el que venía el mensajero le dijo, mira, el que amas está enfermo. Y Jesús supo que Lázaro se había muerto. Y entonces dijo, dijo, bueno, vamos a ir a Lázaro. Pero se quedó profeso 2 días allí donde estaba. O sea que llegó cuando ya tenía 4 días de muerto. Parece que estaban a 2 días de camino. Entonces estos 2 días que se queda, esos 2 días que se quedó con los samaritanos, y creo que había otro ejemplo que Enrique puso, y esos 2 días que ahora está pues y que llega al tercer día a la boda, es otra información más acerca de esos 2000 años. De cada día representa 1000 años, esos 2000 años que Israel está lejos de su Dios. No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el día en el nombre del Señor. Y esto pasó en el Shabbat Agadol, en ese gran sábado, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, que entró triunfante en Jerusalén, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Fíjense ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces quise? Qué verbo tan precioso ese, cómo identifica a Jesús de Nazaret como el único y verdadero Dios. Cuántas veces quise meterte debajo de mis alas como la gallina protege a sus polluelos y no me dejaste. Y entonces después le dice, si tú supieras lo que es en tu día, dice, pero ahora está cerrado a tus ojos. Entonces, esa es el cumplimiento. Ustedes que les gusta mucho el asunto de la escatología, allí exactamente es el cumplimiento de la semana número 69, hasta el Mesías príncipe. Eso es lo que dijo el ángel a Daniel, el numerador maravilloso, Palmoni, le dijo, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 483 años, 173.880 días. Exactamente, y ahí se cumplió. Por eso Jesús, tu día, ¿sí? Y allí se cumplió. Entonces, queda, dice, y por otra semana, queda otra semana allí. Otra semana que es el Apocalipsis. Pero a la semana murió y resucitó el Señor Jesucristo. A los 50 días después de su resurrección vino el Espíritu Santo y empezó esta dispensación gloriosa de la gracia de Dios. Y cuando la iglesia se haya ido al cielo, entonces continúa la 70ª o 70ª semana de Daniel. Qué bueno. Entonces esos 2 días que nos pone allí nuestro hermano Enrique, Dios te bendiga Enrique por esa información, es muy, muy hermosa y añade más riqueza al pasaje.
De manera que eso está, y si seguimos hurgando en la palabra, seguramente que encontraremos más y más bendiciones. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta, algún tema que quieran tratar nuestros hermanos particularmente en la palabra de Dios? Adelante, Jorge. Bueno, habíamos quedado el viernes en que en el fin de semana íbamos a estudiar este tema o volver a leer, analizar el pasaje de la boda de Caná y hoy lo íbamos a resumir o analizar de nuevo. Entonces, no sé si en vista del el aporte que hizo Enrique, que nos envió por email, le pudiéramos dar a Enrique la oportunidad de que se comunique por Skype y nos haga una breve descripción de lo que él analizó. Pero Enrique no lo tengo en este momento añadido a la cuenta Skype frente a la Biblia, o mejor dicho, en la cuenta frente a la Biblia Venezuela, no lo tengo. No sé si tú lo tienes allí en tu Skype, Carlos. Yo en mi Skype de frente a la Biblia no lo tengo, Enrique, porque lo tengo en mi Skype personal. Sí, en ese no está. Entonces no sé cómo debería ser. Bueno, vamos a pedirle a Enrique que agregue en su Skype los usuarios frente a la Biblia y frente a la Biblia Venezuela, para que entonces pudiera conectarse vía audio y explicarnos a nosotros y al resto de la audiencia también el análisis que él presentó. Me parece una excelente idea. Adelante, Enrique, por favor. Trata de hacer esa conversión rápidamente. Abre Skype, le pones allí cerrar sesión y entonces te vas de nuevo. No, Carlos. Él no tiene que cerrar sesión. Él va a usar su propia cuenta Skype, pero va a agregar un nuevo contacto a su lista de agregar un nuevo contacto, exacto. Agregar un nuevo contacto, sí, señor. Sí. Menos mal que me corregiste, que yo en eso soy un desastre. No, seguro que lo mando a conectarse con algún japonés. Vamos a ver si en la lista de contactos... no, fíjate, si tú lo tienes en el Skype frente a la Biblia, sí lo tienes. Pero yo no lo tengo acá. Fíjate, yo estoy viendo en este momento, Carlos, tu computador. Déjame mostrarte en el Skype. Ok, ves, aquí él aparece aquí en la lista de contactos, pero no tiene el Skype activado. Entonces, Enrique, te pido por favor actives el Skype o inicies tu sesión en Skype para poder conectarte vía audio y puedas participar entonces en vivo. Mientras, Enrique dice que no puede porque está por salir de viaje, Carlos. Bien, entonces lo podemos dejar para otra oportunidad, no hay problema. Ok. Perfecto, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tratamos las preguntas que han quedado pendientes? Sí, adelante pasado. Con las preguntas pendientes, sí señor, vamos a ganarle tiempo al tiempo. Ok, hace unos cuantos días atrás, más específicamente el miércoles 19 de noviembre, Gabriel Díaz hizo una pregunta que quedó sin contestar y él pues quiere que le contestemos y él lo escucha después en diferido, porque parece que no puede estar en vivo, y dice, ¿dónde o cómo encaja o de qué manera encaja el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 en una iglesia en casa? Él quiere saber cuál es la función de los obispos en una iglesia en casa, quiénes serían y qué función tendrían. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Es Gabriel de Tupungato, Mendoza? No te sé decir, Carlos. Está identificado como Gabriel Díaz. Ajá, porque tenemos un Gabriel solo aquí que nos está, dice, nos está escuchando desde Tupungato en Mendoza. Qué lindo sitio ese, es una zona vitivinícola muy grande. Tú sabes que Mendoza es la primera exportadora del mundo en vino, la primera productora, no en calidad, aunque tiene muy buenos vinos, pero sí en cantidad. Es increíble la cantidad de vino que produce la provincia de Mendoza.
y Tupungato particularmente es un sitio clave en el asunto de los viñedos. Muy linda zona. Saludos pues a Gabriel allí. Supongo que será. Ahora él nos está pidiendo también una opinión sobre los libros de Enoc. Sobre el libro de Enoc en realidad está una cita inspirada. Los demás pues son cuestiones que son libros apócrifos, libros que no tienen un valor, digamos, sagrado, ni profético, ni confiable. Entonces, dada la enorme información que tenemos en los libros inspirados, yo lo que así pregunto es, a no ser de que se haya leído unas 100 veces la Biblia y haya estudiado profundamente todo este asunto a nivel de idiomas originales y tal, este o el otro, y me quedo corto, yo diría de no perder tiempo con libros que no son inspirados, porque es que no hay tiempo. Entonces, este asunto del Evangelio, del Apocalipsis de Pedro, de la epístola de Bernabé, de los hechos no sé de quién, de todas las cartas de los padres de la iglesia, el asunto de Enoc, todo eso es una enorme perdedera de tiempo. Por eso les recomiendo que sigan adelante y que lo estudien solamente cuando les sea necesario una cita o una cuestión de esta para entender el texto, pero nada más. Vamos entonces a seguir con Segunda de Timoteo, ¿me dijiste? Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3. Sí, que dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 3, o mejor dicho, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Fiel es la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que lleno de orgullo caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en trampa del diablo. Después habla de los ancianos. Es suficiente, Jorge, gracias. Yo creo que lo que nos mueve a confusión inevitablemente al compararlo con lo que pudiera ser un obispo, la función de un obispo en la iglesia primitiva, la idea que tenemos dibujada por la historia de lo que puede ser un obispo, pues no calza en la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿El concepto de la iglesia primitiva o la figura que ya tenemos hecha, forjada, a través de la información histórica de lo que pudiera ser o de lo que es un obispo? Obviamente, lo segundo. Porque lo primero es verdadero, la iglesia primitiva no se parece en nada a la iglesia que tenemos hoy nosotros, que la llamamos iglesia profesante. No tiene nada que ver con, bueno, lo único que creen en Cristo, pero digo en el ejercicio de sus funciones, en la práctica, en sus operaciones, en la vida diaria, pues no se parece en nada. Esto de la iglesia actual es un teatro, es un show, donde la gente va a ser entretenida allí y a pagar. Eso es todo, más nada. Y a oír cómo le apuntan con un dedo y lo acusan y todas esas cosas, bien o mal, porque puede ser necesidad de exhortar por pecados cometidos, pero
no de la forma como se hace para avergonzar, porque Dios no avergüenza a nadie. La exhortación tiene que ser profética, y el profeta dice que tiene que tener su espíritu amarrado, atado a sí mismo. Los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. Muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es una idea de una persona que debería cumplir una función, como ya vamos a ver, específica de algo, pero que en realidad la historia y el diablo se ha encargado de deformar, que es la palabra obispo. Entendemos, dice la nota, se las voy a leer, la nota 160, que ustedes deberían estudiarla con calma, y aprendérsela casi de memoria, recordaría yo, diría yo. Entendemos la importancia funcional que adquiere aquí el verbo peito en su declinación imperativa, peiteste, traído obedeced. Perdón, estoy confundido de nota, les ruego que perdonen, es la siguiente. Estaba citando al caso de Hebreos 13:17, donde dice, obedeced a vuestros pastores. Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. La Biblia dice, sed persuadidos por quienes os dirigen. No es obedeced a vuestros pastores. Ahí no está el verbo obedeced, ni está el verbo, ni está el sustantivo pastores, sino quienes os dirigen. Pero vamos a la nota 161, que trata en la primera de Timoteo 3, 4, 5, 12 y 5, 17. Si quieres, por favor, Jorge, y lo lees. La nota 161. No, Primera de Timoteo. Sí puedes leer la nota 161, pero primero lee 5:17, por favor. Pero lee la nota 161, sí. Ok, Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y enseñanza. Los ancianos que guían apropiadamente. Muy bien. Perfecto. Eso es para tenerlo en mente junto con lo que Jorge leyó de 1 Timoteo 3, 4, 5 y 12. Ahora sí puedes dar lectura a la nota 161, por favor. Ok, la nota 161 dice, interesa aquí el verbo proistemi y su traducción clásica gobernar. Considerando sus significados por una parte y el contexto por la otra, surgen elementos de juicio que pueden resultar en una traducción más equilibrada. Ya de entrada apreciamos varias acepciones del verbo, tales como ponerse a la cabeza de, ir primero, en el perfecto, presidir, en el sentido de dirigir, conducir, guiar, ir delante de alguien, también sobrepasar, dice Platón, estar delante de alguien o algo para protegerlo, de donde surge el sentido de ayudar, unirse a, más exactamente definido como proteger, representar, cuidar, auxiliar, auspiciar, estar al cuidado de, preocuparse de, involucrarse en. Si tan solo él cuidara bien su propia casa, decía Jenofonte. En el Nuevo Pacto se utiliza 8 veces esta palabra proistemi, todas en forma intransitiva, que ocurren en el corpus paulino, es decir, en el cuerpo de escrituras paulinas, y cubren los anteriores significados. En cada caso, el contexto muestra la importancia de cuidar de, ya que este cuidar de constituye la obligación de todos los miembros que, mediante una vida de sacrificio y ejemplo, cuidan de la iglesia. Y cita Filemón, es Filipenses, ¿verdad? Filipenses 3:17. Que leo a continuación.
Adelante. Hermanos, sed imitadores de mí y observad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Adelante. Muy bien, luego dice en Romanos 12:8, el que cuida de los demás es una frase antecedida y precedida por expresiones que se refieren a obras de amor fraternal, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Vemos así a un grupo de personas equipadas por el Espíritu para la tarea primordial de cuidar de los demás. Similar a Primera de Tesalonicenses 5:12, donde dice, y os instamos, hermanos, a que respetéis a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y os amonestan. De acuerdo al contexto, la tarea es en gran medida la del cuidado pastoral, y el énfasis recae no sobre el rango de autoridad, sino en el esfuerzo manifestado en beneficio del creyente. En las pastorales, donde el verbo, especialmente el participio, ocurre repetidamente, se mantiene presente la idea de ofrecer dirección y cuidar. Es en este orden de ideas que gobernar, como en 1 Timoteo 3:5, lleva implícito el concepto de guiar, y de allí nuevamente también lleva implícito el concepto de cuidar. Más adelante, en 1 Timoteo 3:12, se describe a los buenos diáconos como aquellos que cuidan bien, proistamenoi, de sus propias casas. Está el mismo verbo en otra forma, proistamenoi. En 1 Timoteo 5:17 muestra que la referencia no apunta solamente al buen gobierno de los ancianos, sino especialmente al ejercicio de un cuidado fraternal sincero por las almas. Si puedes, por favor, Carlos, leer 1 Timoteo 5:17. Sí, cómo no. Dice, los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Ok, la nota dice que ese pasaje muestra que la referencia no apunta solamente al buen gobierno de los ancianos, sino especialmente al ejercicio de un cuidado fraternal sincero por las almas. La segunda mitad del versículo hace de su diligencia en este cuidado el criterio predominante en todos los casos. En el nuevo pacto, el verbo tiene el sentido primario de ofrecer dirección y de cuidar. Igualmente interesante es el uso del infinitivo proistemi en Tito 3, versículos 8 y 14, si lo quiere buscar. Ahí dice de qué se trata. Ok, y su traducción, ocuparse, empeñarse, poner empeño. Los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. En virtud de que en un contexto más amplio, tomando como referencia Marcos 10, 42 al 45, Lucas 22, 24 al 27, y Hechos 20, 28 al 30, y Primera de Pedro 5, 1 al 3, este concepto se sugiere permanentemente. Nos luce entonces que aquí el sentido de gobernar se debilita ante el de cuidar. Consecuentemente, creemos que proistemi puede recibir una traducción más apropiada con vocablos tales como cuidar o guiar. En relación a 1 de Timoteo 3:5, es oportuno mencionar que la palabra que le sigue, cuidar, atender, mirar por, auxiliar, socorrer, lejos de quedar superpuesta, más bien intensifica y expande la idea, dado que en el contexto de la epístola, en la que el autor amonesta y previene respecto a falsas enseñanzas y doctrinas, la función de estos servidores está íntimamente ligada a un sentido de protección. Siendo así, el vocablo acoger sea quizá el que mejor refleja la intención. Exacto, porque dice, el que no cuida
de su propia familia, cómo acogerá a la iglesia del Señor. ¿Ves cómo la recibirá? La palabra cuidar y acoger están en relación. Y yo quiero resaltar la epístola a los Romanos, donde dice que, espérate, ¿cuál fue la cita de Romanos que leímos aquí? Porque esa sí la tradujimos como cuidar de los demás. Un segundo que la voy a buscar, la cita en Romanos, estaba en la página anterior, Romanos 12:8. Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás. Fíjense que no dice el que preside, no es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de cuidar de los demás. El que cuida de los demás, buena obra, hágalo con diligencia, perdón. Entonces, ¿cómo nos quedó? Fíjense cómo esta nota nos hizo madurar en nuestra traducción para la cuarta edición. De manera que Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo, era 5 que leímos, no, 3. Fíjate cómo va a quedar. La leo de memoria para no hacerlos demorar mucho en tiempo, pero la cuarta edición va a quedar así: fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Ahora, yo le preguntaría a Gabriel si esta traducción no está más de acuerdo con la iglesia primitiva. Imagínense ustedes, aquel bendito Señor nuestro que les dijo a los discípulos: entre vosotros no será así como hacen las naciones que se enseñorean de los que gobiernan. Entre vosotros el que quiera ser el mayor será el menor. Y dice, cada uno esté sujeto a su hermano, como al Señor. Dice, y cada uno mire a su hermano como superior a sí mismo. Entonces, miren esta traducción. Fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Yo le preguntaría a Gabriel, si él hubiera leído esto en la cuarta edición, no hubiera suscitado esta pregunta, ¿verdad? Adelante. Bueno, Gabriel Díaz, el que hizo la pregunta, no está en este momento en línea. Él lo va a escuchar en diferido, creo que el fin de semana. El que está conectado como Gabriel es otro hermano que dice, él mandó un mensajito por aquí que dice, soy otro Gabriel Guerra de Mendoza, Argentina. Muy bien. Entonces, sin embargo, analizando días después la pregunta que hizo Gabriel Díaz, la cual vuelvo a leer, él decía, ¿dónde o cómo encaja este pasaje de Primera de Timoteo 3 en una iglesia en casa? Él quiere saber cuál es la función de esos obispos en una iglesia en casa. ¿Quiénes serían y qué función tendrían? Yo interpreto que quizás la duda de él es porque se está imaginando que una iglesia en casa es una iglesia formada por la cabeza del hogar, que es el varón, su esposa y sus hijos. Entonces él no entiende cómo, de qué forma o quién pudiera ser un obispo en esa iglesia en casa. Entonces pudiéramos aprovechar la ocasión para explicar un poquito más amplio de qué se trata una iglesia en casa, cómo funcionaba la iglesia en casa primitiva y dejar claro que al referirse a iglesia en casa no se refiere a un aislamiento en el que en una casa hay una iglesia conformada solamente por el grupo familiar, el cual estaría aislado de los demás hermanos, por ejemplo, de esa localidad o de esa ciudad, que era como se refería o como se refiere en la palabra de Dios a las iglesias. Generalmente era por ciudades.
y decía que los apóstoles establecían ancianos en cada ciudad, no establecían ancianos en cada casa. Exacto, pero en donde se congregaban eran las casas, porque la idea de un templo era extraña. Eso pasó 300 años después, ¿no? La construcción de un edificio que se le llama iglesia, o llámesele, o templo, como quiera, eso es una cuestión que en realidad es extraño al nuevo pacto, al texto del nuevo pacto, a las enseñanzas del nuevo pacto. Entonces, ¿qué hacían? Acogían a aquellos hermanos que anhelaban cuidar de los demás, que tenían este dulce anhelo, entonces acogían en su casa a la iglesia del Señor, que eran los santos, ¿no? Los santos son la iglesia del Señor, no es un edificio. Entonces, pues allí hay un paquete de estudios, que creo que son 6 o 8, muy interesantes y muy divertidos para leer. Se llama Libertad, Libertad, oh qué buena. Creo que sí, lo tiene Buenas Nuevas para que lo puedan bajar. También está en nuestra web. Ustedes pueden bajarlo gratuitamente, leer con detenimiento todo eso, cómo funcionaba la iglesia primitiva. Era una cuestión preciosa, no había líderes, no había nada de eso. Había quien enseñaba la palabra, había quien profetizaba, pero todo en función de los dones del Espíritu Santo. Y en ese intercambio de dones, también habían los ministerios de los ancianos, que siempre eran más de uno, siempre tienen que ser plurales. No es bueno que una iglesia tenga un solo anciano, es negativo eso. Entonces tiene que ser plural siempre el número. Y también los diáconos que sean plural, más de uno, y observando bien que se le pueda dar mucha oportunidad a las hermanas, que en línea general pareciera, ¿no?, en la experiencia, de que tienen más apego a este ministerio precioso del diaconado, y se llaman diaconisas, pues. Entonces, esto, pues, con la guía del Espíritu Santo, simplemente ellos, por ejemplo, pasaban los apóstoles del Señor predicando el Evangelio, pero allí no instituían ancianos inmediatamente. Lo que se formaba unas discusiones y unas reyertas y unas sediciones. Bueno, había de todo, había escándalos, se formaban en la ciudad. Y cuando estaba prendido el problema, que llegó a conocerse históricamente por esa frase mundana, la sanpablera, pues Pablo y su equipo se iban de la ciudad y dejaban todo así. Se quedaban a apagar el fuego y tal. No, ¿qué va? Se iban a otro pueblo y prendían otro fuego, y se iban a otro y prendían otro fuego. Y después regresaban a donde habían salido, que era Antioquía, la iglesia de Antioquía. Entonces pasaban unos meses y después decían, bueno, vamos a ver qué quedó de todo eso. Vamos a pasar de nuevo a ver cómo están los hermanos. ¿Por qué hacían eso? Porque tenían una profunda confianza en el Espíritu Santo. Por eso hacían eso. Porque confiaban en la obra del Espíritu Santo. Sabían que la obra no era de ellos. La obra era de el Espíritu Santo. Entonces volvían, sí, Pablo se quedó creo que 1 año y medio enseñando la palabra en una parte y tal, después, y mandó a que se designaran ancianos en cada ciudad, como Jorge pues acaba de citar, pero después. Eso era después. ¿Y quién levantaba a los ancianos? ¿Quién levantaba a los que cuidaban de los demás? Fíjense ustedes qué dulzura la propuesta de Pablo a Timoteo. Si alguno anhela cuidar de los demás, ¿de dónde proviene ese anhelo? Pues del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al dar el anhelo, el deseo, capacita a la persona para esto. Pero para que no se equivoque,
para que no lo haga por vanidad o por destacarse de los demás, el apóstol pone unas exigencias allí que son lógicas por causa del testimonio. Mire, que sea marido de una sola mujer, que no sea dado al vino, que tenga sus hijos en sujeción, que sea hospedador, y entonces todas estas condiciones se reúnen tanto en los ancianos como en los diáconos, y entonces tienen esta función de cuidar de los demás en la parte espiritual y en la parte material. Pero el anciano lo que tiene que entender, lo primero que tiene que entender es que no es el cerebelo de Dios, que no es el general en jefe que recibe órdenes para pasárselas a sus subordinados, los soldados. Esto es no un error, es un horror nicolaítico. Es un horror nicolaítico. Entonces, tiene que dejar de figurar y dejar libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo actúe en todos los hermanos y se puedan edificar unos a otros. Si él tiene un don, que lo ejercite, que no sea ni audaz ni tímido, y que lo ejercite para edificación de los demás. Pero después se calla, se queda quieto. No es que todo el servicio gira en torno a su personalidad, una personalidad que debe, hay veces que es irritante el asunto, tiene que ser nutrida, acariciada, aplaudida, Hay personas que dicen un aplauso para el Señor, pero en realidad el aplauso no es para el Señor, el aplauso es para ellos. ¿Me comprende? Esto es el problema. Mira, yo oí un testimonio una vez que siempre lo recuerdo, de un hermano que nos visitó allí en Margarita, de República Dominicana, y él se congregaba en un sitio bastante serio, donde había estos hermanos que no se habían chupado el cuento, que eran algo. Y una vez me contó un testimonio que había un hermano que Dios lo utilizaba mucho con la palabra profética. Y entonces, después de predicar, salió a la calle, y una hermana lo agarró por la mano y le dijo: hermano, que Dios te bendiga, qué palabra que tú has dado, Dios te guarde, hermano, qué bien que has predicado. Y ¿sabe lo que le dijo el hermano? Le dijo: ya me lo dijo el diablo tan pronto terminé de predicar, que había predicado muy bien. Es que esto de nutrir el ego, hermano, es muy peligroso, ¿me comprende? De ser líder, de ponerse a la cabeza. Esto no existe en la iglesia primitiva. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿me comprende? Tenemos que darnos cuenta de esta cosa. Y esto es lo principal. Después lean ustedes ese grupo de estudios del hermano Frank Viola, y de otros hermanos, Banks, muy, muy interesante, y podemos comentarlo más adelante. Sí, Jorge. Bueno, tenemos a Reinaldo Vázquez, que creo que estaba intentando conectarse vía Skype. Vamos a hacer el intento de conectarlo en este momento. Mientras lo logramos, Carlos, tenemos un mensajito que dice Gabriel Guerra desde Mendoza. Dice, ok, en este caso entonces no es una iglesia, sino una congregación. Porque supongo que se está imaginando, la iglesia es aquella grande que tiene un templo, y la congregación es cuando se reúnen en una casa. No. La iglesia son los santos, 2 o más reunidos como iglesia. Dice, cuando se invoca el nombre del Señor, cuando están reunidos en mi nombre, 2 o más, allí estoy yo. Una persona sola no puede formar una iglesia. 2 personas forman una iglesia cuando se reúnen en el nombre del Señor Jesús, con el propósito de hacer
algo específico como adorar a Dios juntos, ministrarse juntos, ministrarse mutuamente los dones, partir el pan, obedecer y ministrar el bautismo ritual, en fin, todas estas cosas que están escritas en Primera de Corintios, cuando dice, cuando reunís como iglesia, ¿qué pues? Cada uno tiene tal cosa, tiene la otra, hágase todo para edificación. Cuando reunís como iglesia. Esta iglesia no se reunía en un edificio particular, donde había que ponerle o no aire acondicionado, había que tener un autobús para llevar a los hermanos que fueran o que no fueran. No tenía gastos. El pastor obviamente no cobraba, no cobraba el pastor. Y aunque sí está escrito que puede vivir del evangelio, sin embargo, Pablo dice, pero yo de ninguna de estas cosas he usado para que nadie me quite esta mi gloria, que predicando, que habiendo recibido gratuitamente, predique también gratuitamente. Entonces, estas cuestiones pues deben verse, ¿qué es eso de estar pidiendo plata para comprarse un carro? O una cuestión para hacer un viaje en avión, o ir a que se le antojó del asunto de la universidad de los niños. Pero ¿qué es eso? Si un pastor tiene que oler a oveja, y la mayoría de las congregaciones son pobres, somos hermanos, nuestros hermanos, somos pobres, nos faltan cosas. Entonces, ¿cómo va a ser distinto? Ora distinto, se viste distinto, está metido en un altar allá arriba por varios escalones. ¿Para qué? ¿Para qué una tarima? ¿Para qué? Un púlpito. ¿Para qué un púlpito? El púlpito es una cuestión pagana. El presentar los niños, cuestión que no está en la Biblia. El casar no está en la Biblia. Mire, un día me puse yo a hacer las cosas que no están en la Biblia de los católicos y saqué más de 40. Y empecé con evangélicos, de los cuales soy yo también, y saqué también 40. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas, dejar de hacer todas esas cosas que hace, pues, la religión cristiana. La religión cristiana no es bíblica. Lo que es bíblica es la fe viva en Cristo, y la libertad con que Él nos hizo libres. Lástima que lo descubrí yo cuando ya tenía 35 años de creyente. No crean que hace muchos años que terminé de entender esto. Pero qué libertad tan bonita. Adelante, hermano. Sí, yo creo que la expresión de Gabriel de que no se trata de entonces una iglesia, sino una congregación, viene dada justamente por la costumbre de lo que es la iglesia actualmente, la cual tiene que tener un templo o una casa de oración o un local o un galpón o lo que sea, y entonces se acostumbra a la hermandad a que la iglesia es ese lugar, y entonces tanto que se hace cotidiano incluso la frase vamos a la iglesia, fuiste a la iglesia, ¿cómo te fue en la iglesia? Y resulta que lo relacionan, la palabra iglesia es con el sitio y no con lo que dice la palabra de Dios, que es el grupo de personas. Y tan es así que hay iglesias o congregaciones grandes, mega iglesias o no tan mega, pero que tienen servicios generales en el local y servicios pequeños que algunos le llaman células o ramitas o no sé cómo lo llaman, en las casas. Y entonces cuando lo hacen en las casas no refieren que fueron a la iglesia o que se reunió la iglesia, sino que es una célula, un nombre que no sé de dónde lo sacaron. Y en cambio, cuando van al templo, al local o al galpón, allí sí es la reunión de la iglesia. Entonces, todo eso son mentiras, cosas inventadas por el hombre, malas costumbres que la iglesia de Cristo ha ido adoptando, que hay que ir enseñando, pues que no es así. Sí, como dice la palabra de Dios, 2 o 3 reunidos. Puede ser en una casa o puede ser debajo de una mata de mango.
Dime. Exactamente, en Aquí cualquier lado puede ser, sí señor. Ahora, claro, por cuestiones del clima, de estar más cómodos y tal, en una casa es lo más normal. Y además que hay ejemplos abundantes en el Nuevo Testamento, varias menciones, la iglesia que está en tu casa. Entonces, esto pues es una cuestión simplemente de entenderlo y hacerlo, no es tan difícil tampoco. Pero sobre todo que no haya esa división geométrica. Ustedes me dirán, pero qué exagerado, hermano, que es usted. Pero no, lo peligroso está en que todos los hermanos están viéndose las espaldas en los bancos. Y después hay uno que está enfrentado a todos los que están sentados. Esa idea, púlpito, bancos, atenta contra la comunión y la libre participación de los dones, intercambio de dones. Jorge, tú te tienes que acordar cuando nosotros teníamos las reuniones, lo que llamábamos bajo el caney. ¿Te acuerdas que había una cuestión que era distinta? Yo me acuerdo muy bien en casa de nuestra hermana Joyce allí, y después donde nos reuníamos en el Maco, que teníamos las reuniones de cena dominical abajo, en el Caney. Después hicimos arriba, el aposento alto, pero ya cambió el asunto. Ahora yo trato de recordar, y no era la misma familiaridad, la misma cercanía, la misma libertad que había. Ojalá hubiéramos insistido un poco en eso en aquel tiempo. Pero hoy en día estoy totalmente seguro que debió ser así. En la sencillez. Fíjense, el hermano, ¿cómo se llama este hermano? Frank Viola, del cual hay un par de libros allí que ustedes pueden bajar gratuitamente. En uno de los casos, ¿saben lo que hizo Frank? Se escondió detrás de un sofá y todos preguntaban por él y pensaban que no había venido, y él estaba echado en el suelo detrás de un gran sofá que había para que nadie lo viera. Y entonces los hermanos, como vieron que no venía, empezaron ellos la reunión. Y sabes que el hermano dio testimonio que fue una reunión gloriosa. Él sintió la presencia del Señor mucho más que cuando él estaba allí. A pesar de que su esfuerzo era que fueran todos iguales y tal, este o el otro. Dice, fue particularmente hermosa. ¿Sabe por qué? Porque había más libertad. Dice, ¿y qué le quitaba la libertad a la reunión? Pues obviamente yo. Es algo tremendo eso, ¿no? Es que uno se tiene que sentir igual al otro. Yo noto, por ejemplo, que por el simple hecho de que yo tenga el cierto don del Señor de explicar la palabra y tal, eso no me hace en absoluto mejor que nadie, en absoluto. Y esta es la función de los que cuidan de los demás, también, entre otras, ser sobreveedores de la buena doctrina, que todo se haga decentemente y con orden, que no venga un profeta itinerante ahí a enredarnos el trompo, que cuide de cuando se acercan lobos vestidos de cordero, que le diga, mira hermano, yo te quiero mucho, pero aquí no puedes estar con esas cosas porque estás en contra de la doctrina y tal, porque no todos los hermanos tienen el mismo conocimiento doctrinal, y para eso también los pone Dios en la iglesia como los que cuidan de los demás, los ancianos. Adelante. Sí, retomando la pregunta del hermano, vamos a ver, Gabriel Díaz. Él preguntaba también, la función de los obispos, ya lo hemos analizado, que es cuidar de los demás. La función de los obispos en una iglesia en casa, quizás pudiera estar, pienso yo, Carlos, presentando confusión al referirse a la iglesia en casa como título,
para el que está acostumbrado a una iglesia de un local, ahora a referirse a la iglesia como iglesia en casa, ¿será que está causando confusión? Porque él dice, ¿cuál sería la función de los obispos en una iglesia en casa? Pues nada, o sea, si se reunieron en la casa o en una mata de mango o donde sea, y además que hay que entender algo. El hecho de que diga la iglesia en casa no quiere decir que ese grupo de personas están bajo los preceptos bíblicos nada más cuando se ponen bajo el techo de esa casa y se congregan, sino que esto es algo permanente. La función, la actividad, la manera de pensar, la coinonía entre los miembros de la Iglesia de Cristo debe ser 24 horas, 365 días al año. Igualmente, la función del obispo o del anciano o del que cuida de los demás no es algo que está indicado solamente para cuando se ubican debajo del techo de esa casa, llámese así iglesia en casa, sino que es una función permanente. Cuida de los demás no es que va a cuidar de ellos para ver si se sentaron bien durante la reunión o no, sino que está pendiente de su vida, de sus preocupaciones, de sus angustias, orando por ellos, conversando, ¿cierto, Carlos? Totalmente cierto. Y es más, quiero hacer énfasis en una nueva palabra que interviene en el griego, que es presbíteros. Entonces, este presbíteros es sobreveedores, pero no sobreveedores en el sentido jerárquico, de nuevo, sino en el sentido de que ven que todo se está haciendo de una manera armónica, decentemente y con orden. Esto es la función. Si tú te bajas los lentes y sobrevees por encima así, pasas una mirada, eso es ser sobreveedor, es ver de que todo esté andando bien, que tiene también la función de cuidar, lógicamente, pero cuidar de que todo esté andando bien. ¿Qué cosa todo? Particularmente la doctrina. Porque fíjate bien que donde más se logra meter el diablo para división de una iglesia y para división de los cristianos es en la doctrina. Las personas, por ejemplo, los hermanos en Cristo, no entienden que hay una sola doctrina. Creen que hay varias. Dice, bueno, unidos en lo importante y en lo que no es importante, el amor, o siendo respetuosos unos a otros. Pero ¿cómo va a ser así? Hoy en día tenemos denominaciones, por ejemplo, que no creen que la salvación es permanente. Entonces hacen una mueca, hacen burla y dicen, ustedes lo que es salvo una vez, salvo para siempre. No, ¿qué va? Eso es estar, ¿cómo dice? Libertinaje y todo eso que permiten que... Eso no es verdad. Eso no es bíblico. O sea, ¿cuál fue lo que motivó la ira del apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, que ni siquiera los saluda al principio? Los llama hermanos, pero estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado. ¿Por qué? Porque se querían meterle las obras. ¿Me comprende? Y ahora no será el circuncidarse o guardar el sábado, aunque algunos lo guardan el sábado, sino es, me tengo que portar bien para que pueda entrar en el cielo. No, señor, no es así, están equivocados. Y solamente hay una forma posible de entender la palabra de Dios, la doctrina. Por eso dice conformados a la palabra de Dios. No, esto no es una cuestión de, yo creo así y punto. No. Usted tiene que creer como tiene que creer. Y yo tengo que creer como tengo que creer. ¿Y cómo es eso? Pues como dice la Biblia. Ahí no puede ser que uno agarre un cordero de 2 años y otro de 3 y otro de 6 meses y uno que está tuerto, uno que tiene la pata quebrada, uno que lo sacrifica en su casa, otro que lo sacrifica en el trabajo, otro lo sacrifica en la piscina de natación mientras está haciendo deporte.
No, ¿qué va? El que me quiere honrar, dice Dios, el que me quiere honrar, me honrará de la siguiente manera. 2 puntos. Tomará un cordero de 1 año, macho, sin defecto, y lo llevará delante del tabernáculo de reunión, y le impondrá las manos, y confesará sus pecados, y después lo degollará, y después lo desollará, y le entregará la sangre al sacerdote, y el sacerdote mojará tal, y una seguidilla de cosas que tenían que hacer. Y unos se quisieron hacer los vivos, ¿sí? Los hijos del sumo sacerdote, porque tenía 4, y se quisieron pasar de listo, y se echaron unos palos, y se metieron allí. Echarse los palos en Venezuela quiere decir beber, bebieron alcohol, y entonces ofrecieron incienso, fuego extraño, y Dios los mató inmediatamente. Y cuando los sacaron muertos, le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón, al padre de los que acabo de matar, que no llore, ni use luto, punto. Le prohibió hasta llorar. Es que con el Señor no se juega en esas cosas. El hecho que estemos en la gracia no quiere decir que nuestro galardón no se esté cayendo a pedazos. ¿Me comprende? Entonces son cuestiones que tienen que analizarse. Las cosas del Señor son muy serias, muy serias. Entonces, no es como a mí me parezca, no es como a usted le parezca, es como a Dios le parece. Y Él lo escribió en su palabra. A mí me preguntan, ¿y por qué, hermano, tengo que usar el velo? Y no puede ser el velo tal cosa, y quizá no sea el pelo. Y si era una tradición, mire hermano, allí está escrito que tiene que usar el velo por causa de los ángeles. ¿Los ángeles pasaron de moda? No, ¿verdad que no? Son espíritus ministradores que nos ayudan a nosotros en nuestro servicio, en nuestras reuniones. Sí, entonces, por algo Dios lo pone, para que usted tenga autoridad sobre su cabeza para hacer las cosas que tiene que hacer, que son orar y profetizar. Entonces, esas son realidades. Estoy poniendo un ejemplo, pero es que las cosas de Dios no son sí o no. Las cosas de Dios son sí y amén. Adelante, Jorge. Imagínate la pregunta que hace Gabriel, refiriéndose a que si una iglesia puede bailar, tomar alcohol y festejar toda una noche como si fuera una orden o deseo de Dios. Dice, compártame su opinión, don Carlos. De verdad que... Pero yo le preguntaría a Gabriel, que supongo que es hijo de Dios, ¿qué opina él de eso? ¿Qué le parece? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto? Porque el festejar y tomar alcohol y todo esto, me huele a aquella parte donde se levantó el pueblo a jugar, ¿no? Y le dijo, Josué le dijo, bueno, parece que están celebrando. Dice, no, nada de gritos de celebración, yo creo que son gritos de orgía lo que estoy oyendo. Y murieron 23,000 en un día, ¿no? Entonces, esto es obvio que cómo va a Dios no solamente permitir, sino autorizar, porque aquí dice como si fuera una orden o deseo de Dios. Esto es absurdo. O sea, lo que no podemos hacer es decir que Dios prohíbe tomar vino, porque eso tampoco eso es una mala interpretación y torcer la palabra, porque entonces cuando vemos que el consejo de Pablo a Timoteo, que le dice no tomes agua a causa de tus constantes enfermedades en el estómago, sino que toma un poco, nosotros sabemos que el vino alegra el corazón y que el vino es un símbolo de alegría. Lo que Dios no quiere es que seamos dados al vino.
Dados quiere decir entregados, que nuestra voluntad esté entregada al vino, que seamos dependientes del vino, o dependientes de la comida, o dependientes del sexo. Cualquier cosa que seamos dependientes, esto lo pone sumamente triste al Señor, porque nosotros tenemos un espíritu que nos ha sido dado de dominio propio, Entonces, si Gabriel nos dice que... ¿cómo se hace para desarraigar eso en las iglesias o templos? No, ¿cómo lo haces tú para desarraigarlo tú de ti mismo? El problema no es colectivo, no es hacia lo demás, el problema supongo que es Diego, ¿no? Diego, lo tienes tú, no lo tienen los demás. Tú, si quieres, cómo no, puedes tomar y decirle, hablar con el pastor y prepararte para que te saque de la oreja afuera y decirle que no lo está haciendo bien, que tiene que renunciar a todo eso de ser el cerebelo de Dios, de que Dios no es la voluntad perfecta esa, y en fin, tantas cosas que Dios te puede dar para exhortarlo. Pero el problema no es la iglesia o donde tú te reúnes. Tú puedes anunciarlo públicamente, pero el problema es, ¿qué vas a hacer tú, Diego, con la papa caliente de la verdad? Este es el problema. Y la misma pregunta se la extiendo a Gabriel Guerra, quien hizo la pregunta respecto a lo de las fiestas, tomar alcohol, festejar toda una noche como si fuera orden y deseo de Dios. Él dice que él opina igual, y que con la opinión tuya, Carlos, él confirma su opinión, pero dice, sucede que el sábado por la noche a la iglesia a la cual asisto lo practicó. O sea, bailaron, tomaron alcohol, festejaron toda la noche como si fuera una orden o deseo de Dios. Entonces, la misma exhortación de que le estás haciendo a Diego, ¿qué vas a hacer tú?, se la extendemos a Gabriel. Claro, le preguntaría directamente qué piensa hacer el próximo sábado. Claro. Es obvio, mire, aquí el asunto es personal, ¿me comprende? No sé qué dice Gabriel, claro que no se puede. ¿No se puede qué, Gabriel? No entiendo. Acuérdate que el audio llega retrasado y ya nosotros hemos avanzado 2-3 minutos y él después hizo la pregunta como un minuto luego de escuchar, sí. Cuando decías que si es posible que los cristianos se emborracharan y se perdieran en eso, pues él dijo claro que no. Ahora, fíjate una cosa, el consejo que les doy a todos y a cada uno, y me lo recuerdo a mí mismo, es el siguiente: es simplemente imaginarse que hoy es el arrebatamiento, o que hoy Dios te llama, el Señor Jesús te llama ante su presencia y te dice, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, yo sabía, Señor, pero si lo sabías, ¿qué hiciste? Porque este asunto de la salvación y de nuestra relación con Dios y de nuestra santificación, aunque sí está relacionada con un grupo a través del cual recibimos bendición del Espíritu Santo, nuestra responsabilidad es personal. Allí no va a estar ni tu mujer, ni tu marido, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tu abuela, ni tu pastor, ni la esposa del pastor. No va a haber nadie. Vas a estar tú solito, tú solita, frente al juez. Y te va a decir, ¿qué hiciste? Entonces, por eso dice que el que conoce tiene un juicio más severo. Y por eso yo llamo que el conocimiento muchas veces de la verdad se presenta o se muestra como una papa caliente que la tienes en tu mano y no sabes qué hacer con ella. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Si no está en la palabra, usted no convenga con nadie. Nadie tiene derecho a hurgarle a usted en su galardón, excepto usted mismo.
¿Me comprende? Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, me gustaría saber, sí, me gustaría, ¿por qué no? Claro que sí, me gustaría saber qué van a hacer. No ahora, mañana, oren al Señor, ¿me comprende? Oren al Señor. Está este otro caso, dice Jesús Homero. El otro día hablando con una persona, él decía que en la Biblia dice que el problema es emborracharse, es decir, que lo que no quiere Dios es que te embriagues, pero Dios no prohíbe el beber vino o una bebida que tenga alcohol. También en los Salmos habla de la sidra, ¿no? Entonces dice que esta persona tomaba cerveza para pasarla bien y no se emborrachaba, que allí no estaba pecando según él. No, está equivocado. Yo puedo tomarme una cerveza para quitarme la sed. Puedo tomarme 2 cervezas para quitarme la sed. Pero tengo que tener muchísimo cuidado con la tercera cerveza. Y eso que yo antes, pues, cuando estaba en el mundo, yo nunca me he emborrachado en mi vida, y era ateo, blasfemo y todo, pero no me gustaba sentir la sensación de borrachera, pero tenía una gran resistencia a tomar cuestiones. Sin embargo, en el Señor no, ¿cómo? Es que tengo que pensar que doy tropiezo a otras personas. Yo puedo tomar medio vaso de vino con la comida, medio vaso. ¿Me comprende? Puedo tomar una copa de champaña, pero no más, hermano. O sea, son cuestiones de que hay que tener una mesura, y además reunirse para tomar. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Eso viene siendo en lo que dice dado al vino. Exactamente, dado al vino. No se trata solamente de ser borracho. No dice allí, dice los borrachos no entrarán, pero ahí no dice borracho, dice no dado al vino. Y la persona es dada al vino. Dada al vino es tomar más de la cuenta. ¿Y cuánto es la cuenta? 1. La cuenta es 1. O el que está pensando en que el propósito de la reunión o el momento es tomar. Por ejemplo, vamos a reunirnos para tomarnos unas botellas de vino, o vamos a reunirnos para tomarnos unas cervezas, y no nos emborrachemos porque Dios no quiere, pero bueno, nos pasamos la noche tomando cerveza. Exacto, para no rascarnos, para no emborracharnos, pero la pasamos tomando cerveza, porque no llegamos a emborracharnos. Eso mira, me presenta una serie de ejemplos que son demasiado fuertes para ponerlos, había un predicador muy famoso que fue investigado porque no pagaba los impuestos y tal en los Estados Unidos, y lo siguieron los detectives, y resulta que, bueno, mejor no digo nada. Bueno, mejor vamos a hablar de otra cosa. Gabriel dice, en este caso el pastor enseña que antes de ser un mal agestado, es mejor beber alcohol para estar alegre y pasarla mejor. Bueno, todos los demás que le conté, bailar y todo eso, o sea, hicieron esa, como dicen en Venezuela, esa pachanga el sábado. Sí, ¿por qué? Porque tienen porque no pueden ser felices espiritualmente. ¿Y por qué no son felices espiritualmente? Porque no están siendo instruidos debidamente en la parte espiritual. Porque entonces ya no se entretienen, ya no los entretiene el pastor, ya no los entretiene el coro de la iglesia. Entonces tiene otra cuestión adicional, entonces vienen eso que se llama el espíritu de risa. No sé si lo han oído ustedes, el espíritu de risa que viene. Sí. Todas esas cosas son diabólicas. Todo esto es diabólico. ¿Por qué? Porque no se hace lo que se tiene que hacer. Imagínense ustedes, y hacer lo que se tiene que hacer no se puede hacer en un templo, en un edificio donde hay 100 personas, no, señor. Eso, la guía del Espíritu Santo es en un hogar, en una casa, donde vienen hermanos de cerca y donde no pasan de 20, de 25 hermanos, como mucho.
pero como mucho, donde pueden participar de un solo pan y de una sola copa, ¿me comprende? Y recordar la muerte del Señor, no tratar de beber el vino. Entonces todo esto es porque por no mirar atentamente a la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pues esto sucede y sucederán muchas más cosas terribles después. Revolcarse en el suelo, el espíritu de risa, todo eso son manifestaciones tristes de verdad, porque los que dirigen no saben enseñar la palabra. Mira, recuerdo, no sé, 12 o 15 años atrás en Guatemala con Enrique Sayago, en una presentación de la Biblia textual. En aquel entonces había 2 eventos y la Sociedad Bíblica Iberoamericana iba a estar presente allí hablando acerca de la Biblia textual en los 2 eventos. Estuvimos en el primer evento y cuando empezó el segundo evento, la presentación de ese segundo evento fue multitudinaria. Lo digo porque Gabriel dice, yo opino, don Carlos, que está mal, pero ¿sabe qué pasa? Que hay más de 200 personas que no lo comprenden. Allí no había 200 personas, había, no sé, 3.000 personas, quizás. Y se subieron a esa tarima unos pastores y unas pastoras, y empezaron con eso que Carlos mencionó como el espíritu de risa, al punto de que la mujer, supuestamente pastora, con vestimenta supuestamente evangélica, o sea, como tradicionalmente se conoce que deberían vestir las evangélicas, y empezó con aquel supuesto espíritu de risa y se cayó al piso y se empezó a revolcar y levantaba las piernas y se reía y bueno, y se le veía todo por debajo de la falda. ¿Y qué hicimos Enrique y yo? Aparte de entristecernos de ver lo que estaba pasando entre los que supuestamente eran nuestros hermanos, recoger todos los macundales e irnos de ahí. Claro. En el mismo momento lógico. Recogimos el stand y nos vamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Exactamente. Entonces, ahora, Gabriel, yo te recomiendo, por ejemplo, de que hagas una carta donde explicas en una forma breve tu decisión de exhortarlos y de advertir solemnemente de que si ellos no cambian o no tratan el tema y no lo tratan con el pastor de manera abierta, el problema, esto va a originar que tú, que has comprendido el asunto, te tengas que retirar de esa iglesia. Entonces, si quieres, yo te puedo ayudar, o Jorge, te podemos ayudar a redactar esa carta desde el punto de vista doctrinal. Le haces 200 copias y un día se las entregas a todos y le dices al pastor si te da oportunidad de hablar de estas cosas que se están haciendo mal. Entonces tú con esto ya has dado tu amonestación y quedas libre de la atadura de la responsabilidad de las personas, porque ya se lo has dicho. Pero el problema, repito, ¿qué vas a hacer tú mismo con esto? Entonces, mi correo es cfushan@labiblia.org, cfushan@labiblia.org. Entonces, me escribes un correo, me relatas más o menos la cuestión o la redactas tú y yo simplemente te la corrijo si hay que añadir alguna cuestión de la Biblia, nada más, algunos versículos. Eso es todo, pero en tus propias palabras, porque tú los amas a los hermanos y tú quieres que ellos también entren. Quién sabe, a lo mejor hay algunos que aceptan y que caen en esto. Entonces hay que advertírselo. Yo no digo que no haya que advertírselo, pero que después de advertírselo hay que actuar en consecuencia, porque si no, el Señor, créeme hermano, te va a pedir cuenta, a ti, a mí, a Enrique, a Jorge y a todos y a cada uno de los que estamos aquí. A todos nos va a pedir cuenta. Que nadie piense que no le va a pedir cuenta, ¿no?
que puede esconderse por ahí y hacerse el loco. No, ¿qué va? Ahí no vale nada de eso. Tenemos que interesarnos diligentemente y exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Esa no es una tarea mía solamente en este programa, es tarea de todos. Para eso todos somos hermanos en la fe. ¿Qué más tenemos? Bueno, Carlos, tenemos las 9:38 de la mañana, hora Venezuela. Ha pasado 1:38 de programa. En lo personal, tengo que iniciar ya mi actividad laboral. Está el operador de Buenas Nuevas aquí. Si quisieras continuar conversando con los hermanos, pero yo personalmente tendría que retirarme. No sé, lo dejo a tu decisión. Yo también tengo que retirarme porque no es cuestión de gula, pero ya tengo hambre, hermano. Bueno, entonces a comer, porque si no el estómago libera los ácidos estomacales y hace daño. Sí, señor. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde a todos y a cada uno en particular y nos aumente y nos avive el celo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos vemos mañana en Frente a la Biblia. Gracias, Carlos. Dios te bendiga. Hasta luego. Y de esta forma nos despedimos por el día de hoy, invitándoles a posicionarnos nuevamente frente a la Biblia. En vivo, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora México, 7:30 Colombia, 8:00 Venezuela, 9:30 Brasil, 13:30 España. Frente a la Biblia, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.